Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro episodio de los viernes, nuestro episodio tradicional. Hoy no vinimos con un banquillo en la mañana, así que este episodio cubrirá los tópicos que queríamos haber tocado también en ese banquillo. Hablaremos obviamente la previa del Lazio Juventus, tocaremos el tema de la rueda de prensa de Igor Tudor, quizás podemos escuchar algunos de los fragmentos juntos. Hablaremos un poquito del calciomercato, las últimas de calciomercato que se están escuchando de la Juventus, aunque no han acabado obviamente el torneo, pero ya se está hablando de eso. También tenemos novedades sobre la situación gerencial, los cambios, la revolución. Lo hablamos muchísimo durante la semana en algunos de los videos, pero hay novedades sobre eso también. Nuevo banquillo, ¿qué es lo que está pensando la propiedad? O sea, John Elkann y así sucesivamente, muchísimos tópicos que tocar. Obviamente mis compañeros de viaje llegarán en su momento. Mientras tanto, pasamos y saludamos un poquito al chat. Hoy gana Luis Vallejo y dice, pregunta, si los mafiosos ganan la Champions, ¿se desplaza un cupo para la clasificación a esa copa? Me parece que sí, Luis, pero no por eso hay que esperar que ganen esos, ¿ok? Luciano Brayato, buenas pueblo, hola pueblo Lluvia, un abrazo por allá. José Daniel Navarro, pueblo, ¿qué pasa con los jugadores que antes eran fijos con Mota, con Seisao, Cup y Douglas Luiz en sus últimos partidos como Bianconero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en términos de qué particularmente? ¿Qué es lo que va a pasar en su futuro, José Daniel? ¿O por qué no están rindiendo ahorita? ¿Cuál es la pregunta exactamente ahí? Y la podemos tocar con mucho gusto. Capo, fino alla fine, Forza Juve, grande Capo, un abrazo para ti. Rey Duarte, otro de nuestros miembros, un abrazo a ti. Chao amigos, en un viernes con tanta incertidumbre por el futuro de la Juve y la clasificación, yo les digo, es solo una nube negra. Renaceremos más fuerte y en esta casa lo vamos a celebrar en grande. Así mismo es, perfectamente, como siempre, Rey. Bienvenido. Jair González, buongiorno pueblo, aquí seguimos paso a paso, hay días buenos y días horribles, pero ahí vamos. Me aceptaron de becario en una farmacéutica y decidí aprender italiano, aunque sea lo básico. Felicidades, Jair. Felicidades. Y bueno, aquí, como te podamos ayudar con tu italiano, más que bienvenido. No te ofrezco ayudarte con la farmacia porque no sé absolutamente nada de eso, así que gracias a ti por emprenderte en esta nueva aventura. Gianfranco Giannini también, saludos, un abrazo para ti. Luis Carranza, saludos Capi desde Costa Rica, bella Costa Rica, un abrazo por allá. Rey Duarte, y mañana ganamos con Chilena de Locatelli. Ok. Barba Soccer, ciao a tutti, un abrazo a ti, Barba, gusto verte por acá. Stockwell, buen día pueblo, no he visto nada de la rueda de prensa pre-match, me gustaría saber algo. Hablaremos de eso, Stockwell, y por qué no. Pablo Orozco, buenas pueblo Juve, hace rato no podía escucharlos, hoy con las botas puestas vamos por esos 3 puntos. Grande, Pablo, qué gusto verte por acá, hacía tiempo que no te veíamos. Turksten Pai, no me gusta el Milan, pero espero que gane hoy. Bueno, así es. Grande jersey de la Juve a Marco. Sí, bueno, esta es la de Araston, espectacular, de verdad. Muy, muy bonita. Estamos tratando de recordar un poquito nuestras raíces con esta camiseta. Así que bueno, para ayudar un poquito a Stockwell, ¿no? Hablemos un poquito de la rueda de prensa de hoy, interesante por parte de Igor Tudor, para recordarles, como siempre, en nuestro Telegram está la repetición de la rueda de prensa y en el Twitter y en el Telegram también ponemos toda la traducción escrita. Sinceramente, de las cosas, ¿no? que me gustaría resaltar por parte de esta rueda de prensa, son un par de cosas, ¿no? Una es lo que le convence de esta Juventus y no, si está convencido o no de la clasificación a la Champions League y la similitud que tuvo o que está teniendo cuando estaba entrenando la Lazio, porque hay que recordar que esto pues, al final va a ser un partido casi como ex, ¿no? Para el buen Igor Tudor. Y los tocó, ¿no? Algunos de estos temas, algunas cosas interesantes en términos de sus respuestas. Algunos le preguntaron si iba a ser una revancha, ¿no? Porque recordemos que él califica a la Lazio Europa League y se va durante el verano, ¿no? Y todo quedó muy, digamos, a la deriva el por qué él había dejado el proyecto después de haberlo agarrado en tan poco tiempo y haber resurgido, ¿no? Y ayudado al equipo a calificar a una Copa Europea. Mientras tanto, le damos la bienvenida al prof. ¿Cómo estamos, prof? ¿Qué tal? Buongiorno, ¿todo bien ustedes? Muy bien, bienvenido.
¿Qué dice aquí? Vamos a ver un segundo. Oh, muchísimos mensajes mientras tú estabas llegando. Intempo Dance también se conecta. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Leo Acuña Cape. Ahorita rebobino el video, ya que mi horario de trabajo no me favorece con el live, pero nunca me lo pierdo. Un abrazo para ti, Leo. Gracias. Y como siempre, eso queda ahí para que ustedes lo usen. Marlon Franco, saludos. Joshua, gracias por los capítulos que estás haciendo diarios, bien variados y bastante chéveres. Darles like, Bianconeri. Gracias a ti, Marlon. Me alegra que los esté disfrutando. Hoy nos sacamos uno en la mañana porque veníamos en este live. Leo Acuña, y me encanta tu camiseta del día. Bueno, hay que representar. Víctor Oviedo, chao Capi, aquí activándome con ustedes. Un abrazo para ti, Víctor, otro de nuestros miembros. Chevy Silverado, ¿algún Juventini de Houston, Texas? Lo tienes aquí, señor. Hola, Chevy. Vivo en las afueras de Houston y hay muchísimos, Chevy, hay muchísimos, hay que encontrarnos. Jair González, ya tenía mucho que no veía a Barba Soccer desde que estuvo en uno de los en vivo que me cayó muy bien. No, Barba es un capo, hay que ver cuándo regresa. Ranieri Sleiber Guerrero Roa, hola pueblo, no quiero ser pesimista, pero veo difícil la clasificación a la Champions, aunque depende de este partido. Tampoco hay que confiarse, me imagino, en los dos últimos. Yaciel, con el presupuesto que tiene Juve, ¿qué crees que pueda firmar en verano? Guardo tu comentario, Yaciel, porque tocaremos justo el calciomercato un poquito más después. Decir que el short del profe se ha ido viral, yo explicándole a algunos que no entendieron el punto. ¿Qué tal, profe? Este short se fue hasta Arabia Saudita, lo traducieron en árabe y todo. ¿Cuál de El de la que la Juve producto y la venta, Juve? que la gente no está interesada en volverse hincha de la Juve. Bueno, porque yo creo que es una realidad, ¿no? La gente estaría de acuerdo en su mayoría. Yo no creo que sea defendible lo contrario. Sí, no, estamos de acuerdo, ¿no? Hay que hacer resultados en el campo para que la gente, los nuevos Juventini, pues les llame la atención. El que se conecte y no deje like quiere que el Inter gane la Liga y la Champions. Esos son hechos, no opiniones, diría el prof. Hablando de prof, en la rueda de prensa hoy de Igor Tudor, ¿no? Le preguntaron sobre ser agresivos, volver a jugar agresivos como se jugó contra el Bologna. Yo sigo viviendo en una realidad alternativa porque yo creo que no fue uno de nuestros mejores partidos contra el Bologna, pero todos dicen que fue muy bueno y con mucha intensidad. Me llamó la atención las partes de similitudes con la Juve y la Lazio, en la cual él contestó, no se pueden comparar las situaciones, es difícil hacer comparaciones. Cuando se habla de trabajo, solo hay un trabajo que hacer y es el de entrenador, que debe hacerse al máximo. Las dificultades existen en todas partes y son distintas desde mi punto de vista. Los problemas son similares en todos los clubes, sin importar el nivel. Hay que hacer crecer la confianza y mejorar físicamente. Desde el primer día aquí hubo problemas importantes, jugadores fuera, pero hay que aceptarlo. Vi un equipo con ganas de terminar bien y de lograr lo que queremos. Nunca hablé antes de la Lazio, se hizo un trabajo y llevamos al equipo a Europa League. En esa mini clasificación estábamos de segundo en el periodo. Luego, con tranquilidad, tomé la decisión de irme. Les tengo cariño y les deseo a todos lo mejor de todos los que están ahí. Tu opinión sobre esto, ¿no? Sobre estas dos, digamos, puntos de vista por parte de Igor Tudor y este casi llegando a la Lazio Juventus como un gran ex de este partido. No creo que sea un gran ex. Fue un técnico de paso que yo creo que ni se ha recordado. Yo creo que no soy experto en Lazio. De hecho, es un equipo que me es bastante indiferente, la verdad. Pero me parece que sea también indiferente Tudor para la gente de la Lazio, ¿no? Yo creo que fue muy corto su pasado allí. Y también me parece absurdo e innecesario que él tenga que ahora, después de un año, decir cosas que no dijo cuando las tenía que decir. Si ya no las dijiste, ya no las dijiste. Decirlas después de un año, pues es absolutamente absurda. Así como absurdo se están convirtiendo también las ruedas de prensa de Tudor, porque ya minuto cero de la rueda de prensa, primera pregunta, y él dice que lo que vio en Boloña le gustó, está bien y fue agresivo y es lo que él quiere, pues ahí una vez más yo apago las luces y digo que hemos hecho para merecer tanta mierda, ¿no? Porque, no sé, o nos volvimos todos idiotas
y bueno, no sé, lo que vimos el martes en el Inter Barcelona y lo que vimos el miércoles en el Paris Saint-Germain Arsenal es lo que está mal, y lo que está bien es lo de Tudor, ¿no? El Bologna Juventus es lo que está bien y lo que vimos el otro día es lo que está mal, ¿no? Porque, no sé, el mundo al revés, el mundo al revés. Y me da pena porque, bueno, me da más pena hasta que con Mota, ¿no? Porque al final Mota era un completo desconocido y uno a Tudor le tiene, ¿no? Le tiene, no sé en qué, cómo conjugar el verbo, en qué tiempo, pero que Tudor también se convierta en esto, pues me da definitivamente más pena que con Mota. No, interesante, de verdad que es interesante este punto. Y bueno, le hablaron un poquito también del futuro, ¿no? Porque justo por ahí va la cuestión. Y tenemos algunas novedades que se hablaron ayer en la noche desde Italia. Y ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Pero le dicen, ¿no? El entorno Juventus dice, sobre el futuro no respondo. Podría hablar en positivo, pero el futuro hay que pensar solo en el presente. Luego veremos qué nos trae el futuro. Existe, ¿no? Existe, digamos, entre los rumores, prof, y yo creo que esto también lleva a que sean difíciles las respuestas que puede dar o no dar Tudor. Existe que la Juventus en cierta forma ya decidió que no va a continuar con Tudor, ¿no? Quizás ¿Quién? no ha... ¿Quién? Pero te tengo que interrumpir, Capi. Sí, ¿Quién lo decidió? sí, ¿Quién? la propiedad, O sea, Elkan. Elkan, ajá. O sea, si las decisiones deportivas están en la mano de un tipo que no entiende el deporte, mal vamos. Bueno, pero es que también hay, o sea, el que supuestamente es de deporte está congelado, ¿no? Dicen algunos que realmente no está, o sea, no puede hacer mucho al respecto. O sea, fíjate, la cuestión, o sea, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Y aquí nos vamos a ir en una tangente, lamentablemente, porque quería terminar un poquito la rueda de prensa, pero Perdón que te interrumpí. no, es que la conversación, o sea, la cuestión es que, y es un problema, ¿no? Porque si tú estás planeando la Juventus del futuro, tú vas a ir, por ejemplo, a la Copa Mundial de Clubes, ¿no? Y lo que se dice es que la Juventus tomará acción después de la Venezia Juventus, ¿no? O sea, el último partido de la temporada. Tomará una decisión sobre Giuntoli y sobre el banquillo, pero quien va a ir a entrenar a la Juventus al Mundial de Clubes es Tudor. Entonces, o sea, tú puedes tener literalmente a un tipo sentado en el banquillo de la Juventus que no va a trabajar para la Juventus el año que viene, y a la persona que vayas a contratar para ese equipo, digamos, en futuro, va a estar viendo el partido desde Italia por la televisión a las 3 de la mañana, yo qué sé. Mientras tanto, no sabes si vas a decidir digamos, mantener a Giuntoli como director deportivo acompañado con alguien, o lo vas a definitivamente sacar totalmente de la ecuación, o lo vas a mantener con tanto poder. O sea, de esas decisiones no se ha tomado ninguna todavía, pero se dice que se tomarán después del Venezia Juve, que para mí es como ya muy tarde, ¿no, Cano? ¿Tú qué opinas? Bienvenido. ¿Qué? Está como robotizado, Cano. Sí, se escucha raro, se escucha raro, Sí, el sí. audio A está ver, raro. esperen. Está raro. Trata de cambiar el micrófono. A ver. Bueno, prof, voy contigo sobre esta situación y así le damos un poquito de tiempo a Cano que se Bueno, Capi, comunique. pero es que yo te lo dije a ti hace 2 meses cuando echaron a Mota. ¿Está mejor? Que, a ver, Creo que sí, a ver. ¿Mejor? ¿No suena mejor? pe- Sí, sí se escucha mejor, solo que un poquito sí, tarde, a ver. Mejor. Mejor, mejor. está raro, Pero está está raro. mejor, está mejor. A ver, Dale, prof. Ya, no, que no sé, no. Yo, para mí, lo de la decisión del traghettatore no era la justa. Yo decía, bueno, vamos a empezar de una vez con un técnico serio que pueda trabajar en la mitad de año que queda y pueda ya quedarse para el próximo, por lo menos un año más, ¿no? Con un contrato de 1 año y medio, con opción a uno más, que era una opción que te permitía tomar el barco a la deriva a mitad de temporada, te permitía hacer una transición más coherente, ir al Mundial de Clubes para empezar a preparar cosas para el futuro, te permitía planificar el futuro con el técnico que sabía que iba a estar presente en ese futuro, y esto
digamos, es un poco bizarro como me salió la frase, pero es así, o sea, te tomaste esta decisión y ahora tienes que volver a pagar los platos rotos de malas decisiones que tomaste hace 2 meses. Claro, y bueno, lo que dice Willow también es cierto, ¿no? O sea, ¿cómo te puedes enfocar tú como entrenador, como jugador también, ¿no? En general, o sea, si sabes que no tiene futuro, o sea, no importa si Tudor califica a la Juventus a Champions League, si sabes que ya la directiva ha decidido, entre comillas, no la directiva, perdón, la propiedad ha decidido que no va a seguir contigo, o sea, tú obviamente por el apego que le tienes a la camiseta, porque es Tudor, ¿no? Haces todo lo posible, pero inevitablemente, si sabes que aunque hagas tu mejor trabajo, no vas a seguir en el banquillo, yo creo que algo se queda en el camino, ¿no, Cano? Ah, no, justo lo perdimos ahí. Pero me parece lógico, ¿no? Lógica humana en términos generales. Pero él, Que él lo alguien... sabía, ¿no? Él cuando asume ese interinato, estaba claro que iba a ser así. No, yo creo que, o sea, que estaba claro que no iba a, o sea, no tenía alguna opción en lo absoluto, me parece que no. No sé. No sé, yo creo que había que cumplir con ciertos protocolos de comunicación también para no desairar tanto al míster. O sea, yo creo que el míster estaba muy bien enterado cuando hablaron con él, ¿sabes? O sea, Claro, sí, sí, muy de la sí. realidad y decirle, yo creo que, o sea, bueno, es lo que yo quiero creer, ¿verdad? O sea, que se le dijo, mira, Tudor, estamos, o sea, si lo de el rumor de Conte es real, mira, estamos en conversaciones con Antonio Conte, pero Antonio Conte, como sabes, está comprometido con el Napoli, pero muy probablemente lo vamos a tener la próxima temporada. Entonces, ahorita necesitamos hacer un movimiento rápido y pues necesitamos una solución. Te ofrecemos esto, vente, trabaja con nosotros, no abrimos las puertas al futuro, esperamos tener unos buenos resultados, esperamos tener una buena relación de trabajo, conocernos, que tú nos conozcas a nosotros, conocerte a ti a forma laboral ya como mister y luego tomar tu portafolio como una posibilidad para un futuro. Digo, no sé, sabes, al final de cuentas esto también se vería como, o sea, si queda clasificado el Mister, al final de cuentas esto también queda como algo positivo para su currículum, pues entonces él también se puede ver habilitado para conseguir un trabajo con un contrato más longevo, que es lo que yo creo que cualquier Mister quiere, un proyecto largo, no un proyecto de 1 año y medio, inclusive hablando de la posibilidad de renovarlo para el próximo año, ¿no? Claro, pero o sea, Eh, si tú vas a hacer eso, ¿por qué pones en el contrato esta posibilidad de una extensión de 1 año? O sea, haces un contrato de 6 porque meses y listo. Yo creo, es que no, yo creo que es como un protocolo, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas se te puede caer Conte, porque tú sabes cómo es Conte, se te puede caer en cuestión de 5 días y entonces necesitas un contingente. Y yo creo que probablemente la comunicación puede estar completa y totalmente abierta con Tudor en ese sentido, pues. Entonces, no lo sé, bro. O sea, al final de cuentas, mi opinión honesta de todo lo que está pasando es que a mí se me hace una mamada. A mí se me hace todo lo que están haciendo una reverenda estupidez, eh, y que solamente estamos como buscando chivos expiatorios para echar culpas, cuando realmente la culpa desciende, no asciende, ¿no? O sea, como dicen Enzo, las decisiones vienen desde arriba y primero te piden ciertos objetivos, cumples ciertos objetivos, pero fallas en otros. La propiedad también tuvo que ver en la decisión de quiénes iban a tomar las riendas del equipo y a la hora de la hora que no están viendo los resultados deportivos que esperan, quieren de repente correr gente porque creen que están rotas las relaciones con la persona y dices, brother, o sea, ¿y quién fue el que tomó la decisión de traer a esa persona para empezar? ¿Sabes? O sea, sí me doy a entender, o sea, es como, vamos ahora a agarrar un culpable y el culpable va a ser ahora Thiago Motta. Ah, no fue Thiago Motta. Bueno, entonces ahora vamos a agarrar al culpable. Va a ser Scanavino. No, ahora el culpable va a ser Ferrero porque se duermen los partidos. No, el culpable va a ser, ¿sabes? O sea, entonces es como, Scanavino, yo no entendí lo de Scanavino, ¿no? Ya que Cano lo menciona, o sea, el tipo no entiende de fútbol, ¿no? También es un antifútbol Scanavino, entonces él tenía su doble rol en Jedi y en Juventus, y le dejaron
en el rol que no entiende, o sea, digamos, lo lógico no era, bueno, una vez que haya terminado tu interinato, vamos a traer una figura de fútbol y tú te quedas en lo que entiendes, que es lo de Jedi. No, pero nosotros estamos empeñados en hacer las cosas en el mundo al revés, ¿no? Ah, bueno, ¿qué es lo que sabes hacer? Lo de Jedi, despedido de Jedi. ¿Qué es lo que no sabes hacer? Fútbol, full time en el fútbol. Marico, estamos todos locos, estamos todos locos. Bueno, pero ahí, o sea, ahí entiendo tu punto y estoy generalmente de acuerdo, pero fíjate, o sea, la única constante, ¿no? Para el año que viene es Cannavino, o sea, ya queda claro que él está ahí. Tremenda, tremenda Pero no, o garantía. sea, déjame terminar la cuestión. Yo creo que se necesita también gente que entienda, ¿no? De los balances, de la finanza, etcétera, que no Nadie está necesariamente tiene peleado que con ser eso. experto de fútbol. O sea, yo no tengo problema que Scannavino se quede con tal de que no lo pongan de pareja con Ferrero, o sea, otro que no entiende, y que toda la infraestructura societaria Es sea que gente no es de lo que fútbol. es Entonces, lo por que ejemplo, llevamos Ferrero no hablando, parece que se va a quedar, ¿no? Entonces, si se queda es lo que es Scannavino y me metes a un tipo de fútbol, ok, bueno, ya te lo puedo pasar, no sé si me explico. creo que ya habíamos hablado de esto, ¿no? Y creo que el tema es que no hay equilibrio, pues, no hay equilibrio y yo creo que dentro de esa falta de equilibrio no hay contrapesos, pues. Entonces no puedes sostener la balanza y no puedes ejercer labor de conciencia sobre ninguna figura dentro del club. Llámese presidencia, dirección deportiva, dirección técnica. O sea, no tienes absolutamente ningún tipo de contrapeso, porque las únicas personas que saben de fútbol ahorita en el club son Giorgio Chiellini, que no sé si realmente está involucrado con el área deportiva, que no creo, Hoy por eh, hoy no. y, y Cristiano Giuntoli y el director técnico, pues. Y entonces, si tú le dices a Cristiano Giuntoli, enfócate en los números y ármate un proyecto nuevo y toma decisiones inmediatas, porque nos vamos a ir a la mierda si no tomas decisiones inmediatas, y haces lo que hiciste de 16 fichas nuevas. Y cuántas ventas fueron también, como 17, ¿no? 14, 17, sí. 18, o sea, 14 ventas nuevas. Pues obviamente con esa aceleración de paso te arriesgas más a potencialmente cometer un error, ¿no? Pero vaya, yo no sé en el backroom cuáles eran las instrucciones que le daban a Juntoli, pues entonces, si a ti te dan una instrucción, si tú trabajas en una empresa y te dicen, frena el tren, acomode lugar, frena el tren, y tú jalas la palanca que dice freno de emergencia y frenas la palanca, y eso va a arruinar los Los platos. engranajes, no sé, brother, o sea, va a joder media maquinaria y va a salir más caro, pero en el contrato no te dijeron, pero no jales esta palanca, pero tú llegas y dices, brother, pues si me dices que jale, pues jalo. Y verga, bueno, se te viene el mundo encima, pero tú ya frenaste el tren, bro. O sea, a lo que voy es, yo creo que todo es un problema interno de comunicación, todo es un problema interno de, de falta como sí, brother, jálamela tú a mí, carnal. Entonces, Qué bestia. entonces, no sé, güey. O sea, yo creo que simple y sencillamente a mí se me hace muy ridículo, ¿sabes? Si me permiten la expresión, se me hace muy hipócrita de parte de muchos, no voy a dar nombres específicos, de muchos periodistas y de muchos críticos del club que elogiaban a principio de la temporada el trabajo logrado y ahora de repente todo el mundo está volcado en contra porque no cumplió con las expectativas de lo que un proyecto riesgoso implicaba, porque al final de cuentas creo que a mayor cambio, mayor riesgo, Claro. ¿no? Entonces, si tú llegas exigiéndole a este brother un cambio radical, pues brother, atente a la consecuencia de un resultado radical. Entonces, se me hace muy injusto y no es por defender a Juntoli. Yo creo que hay cosas defendibles, hay cosas indefendibles, pero vaya, no creo que él Hay sea que el mantener la definitivo cordura, claro. culpable. Sí, Yo no sí. creo que él sea el definitivo culpable. Y ahora me vas a decir que quieres correr al director deportivo con el que llevamos 2 años para reiniciar con Tognozzi.
¿En serio? ¿Lo acaban de correr del Granada? ¿Y ¿El quieres Girona o reiniciar? Granada? Ya De no Girona, recuerdo. creo, el Granada. Granada, Granada. sí, sí. O sea, y quieres con Toñozzi, ¿no? Toñozzi, lo dije mal, Toñozzi, Toñozzi. sí, sí, que no, o sea, esa es Este, su única experiencia como director deportivo, fue en el Granada y no duró un año. exacto. Entonces, y quieres reiniciar, o sea, es un buen scout, nadie le va a quitar eso. Claro. Pero un director deportivo, o sea, es nada más es como, creo que mucha gente no capta lo difícil que puede llegar a ser y la presión que puede ejercer este trabajo, sobre todo en un club donde ahorita no hay figuras que te representen un contrapeso y que no tienen conocimiento ni les interesa. Y ¿sabes qué? Y voy a hablar de un tema que no tiene nada que ver con la Juventus y no tiene nada que ver con el fútbol. Se ve Mm, también, está pasando en la Fórmula 1 con Ferrari. ¿Y quién es el propietario de Ferrari? Elkan. Ah. Mm. ¿Tú crees que a este tipo, amigo de Elon Musk, realmente le interesa lo que está pasando en sus clubs, como la Ferrari de Fórmula 1 o en la Juve? Este brother le vale 3 pitos y mete 500 millones con tal de seguir teniendo al club vigente adentro de Serie A. No le importa, brother. La verdad, yo no creo que a Elkan realmente le apasione y le importe tanto como algunos queremos creer. Bueno, ya va. La Una verdad. cosa es apasionar y otra cosa es que le importe. Yo creo que sí le importa, yo no creo que le apasione el fútbol. O sea, yo creo que sí le importa la Juventus. Si no le importara, no le hubiera inyectado tanto dinero. Cuando las cosas estaban muy mal, fue él quien metió, digamos, se puso presente, fue quien él, se metió a sacar a Mota. O sea, Porque, eso me habla de importancia. es que, bueno, al final Pasión de es cuentas otra es el cosa. dueño de Exor. El dueño es el dueño de Exor y tiene que, y al final de cuentas es familia Agnelli. Él tiene que responder, ¿sabes? O sea, es su obligación intrínseca. Por No eso, es. pero decir que no le importa, o sea, te digo, en mi opinión, yo creo que sí le importa, solo que no siente pasión. Mientras que, por ejemplo, por Ferrari le importa y siente pasión, pero el tipo, o sea, de todas formas, toma las decisiones correctas. O sea, la pasión y la importancia no necesariamente te llevan a tomar las decisiones correctas. El mismo Agnelli, quien creo que todos estamos de acuerdo que le importaba y sentía pasión por la Juventus, tomó decisiones incorrectas. O sea, no, una cosa Sí, no sí, lleva sí, sí. necesariamente a la otra, ¿no? No, por eso, pero es lo que te digo. Y pasó con Agnelli lo inverso a lo que está pasando ahorita, que la falta de contrapeso. Entonces Agnelli, sin contrapeso, empezó a tomar decisiones equívocas, llevadas yo creo que por mucho ego. O sea, yo lo que creo es que Agnelli se dejó llevar por el ego y lo llevó a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, yo aquí veo algo parecido, pero inverso, pues. Entonces, falta de contrapeso, falta de equilibrio y se me hace, te digo, que es como esta búsqueda de chivo expiatorio, Ujú. de vamos a ahora cambiar esto y vamos a mover esto para que entonces la sociedad crea que estamos moviendo las cosas. Y ahora vamos a escoger un culpable y fue este señor que nos movió a todo el equipo y que fue su puta culpa que todo esté mal. ¿Sabes? Porque primero fue la culpa de Mota, luego fue la culpa de la dirigencia, luego fue la culpa de Agnelli, luego fue la culpa de Juntoli. Y cuando las cosas no funcionan el próximo año, entonces va a ser la culpa de quién? ¿De Chiellini? ¿De Toñozzi? ¿De Douglas Luis? Bueno, ya es la culpa de Douglas Luis hoy en día. Ahorita paso contigo, prof, pero para ir con este hilo de ideas, ¿no? Que está trayendo Cano a la mesa. En efecto, ahorita el chivo expiatorio es Giuntoli. En lo personal, yo creo que él como director deportivo es un tipo muy capaz. Creo que como gerente, digamos, general, ¿no? Del equipo, ahorita se me pierde el título en particular, es donde quedó corto y ahí es donde debería meterse alguien. Se habla que Chiellini va a estar mucho más involucrado en el equipo el año que viene, quizás sea él el próximo gerente administrativo, no sé cómo se dice, ahorita me dicen ustedes, pero de los rumores de una Creo que posible... la palabra que estás buscando es administrador delegato, puede ser. No, no, administrador delegato es Canavino, Y director general debe ser, no sé, sería ahorita lo busco. Pero bueno, en términos de director deportivo, los rumores que se están tocando en este momento en cuanto si van a sustituir o no a Giuntoli, parece que hay una cláusula en su contrato, el cual se puede romper el contrato de una o de la otra parte después de 3 años. No he visto confirmaciones de fuentes confiables sobre eso, pero sí he visto que se está tomando en consideración a Otil, si mal no estoy pronunciando eso, que es el del Genoa. Se está tomando en consideración a Sartori, que fue el del Atalanta, que ahorita está en el Bologna, si mal no recuerdo. Se está tomando en consideración a Massara,
que era quien supuestamente Allegri quería traer en vez de Giuntoli en su momento, y Tognozzi como una cuestión interna, ¿no? Hay quienes dicen que Tognozzi ya está totalmente blindado por parte de la Juventus para regresar al club, pero no necesariamente de forma de director deportivo. Porque yo estoy de acuerdo con Cano, o sea, no tiene la experiencia para ser el director deportivo de la Juventus en este momento. Entonces, pasando a ti, prof, en estos argumentos que ha tocado el tema Cano, creo que te encuentran bastante en acuerdo, ¿no? En muchas de las cosas, pero tu opinión sobre ello y sobre estos nombres que se están tocando. No, me dio risa lo de que... tengo una idea, traigamos a Massara. O sea, es que estamos todos locos. Yo digo siempre lo mismo, pero se tienen que empezar a hacer las cosas bien en Juventus, de una vez por todas, ¿no? No podemos seguir haciendo las cosas mal año tras año y después sorprendernos de que nos va mal, ¿no? Entonces, hay que poner gente de fútbol. Yo creo que si hay que empezar por alguien y Chiellini está ahí, es un buen comienzo. Obviamente Chiellini también necesita una figura de peso porque él también es un novato en estas redes, en estas mafias, bueno, quita la palabra mafia y pon en esta política del calcio, ¿no? Para ser un poco más elegante. Y hay que poner una figura importante al lado de Chiellini. Ahora, que la figura sea Massara o sea Sartori o el director deportivo de moda del momento, yo creo que tampoco es ir a buscar al de moda, al del momento. Yo creo que tienes que ir a una decisión seria, una decisión seria, sostenible, que tú conozcas al tipo, que sepas que es un tipo que va a traer coherencia, de hacer las cosas bien y poco a poco tú lo vas a mantener en el tiempo porque tienes confianza en la persona, ¿Sabes? Alguien dijo por ahí en un live el nombre de Maldini, ¿no? Y bueno, evidentemente Maldini es ícono del Milan, pero ya cubrió esa posición política en Milán, lo hizo muy bien. Y te digo, tú de Maldini puedes pensar lo que quieras, pero no tienes duda de la persona. O sea, lo traigo como un ejemplo. Yo no conozco a Sartori, entonces no te puedo hablar de Sartori más allá de que hace buenos movimientos, ¿no? Pero, digamos, toda la banda que está ahora, por ejemplo, Calvo, por decirte un nombre, no era un tipo que tú tenías confianza en la persona. Pregunta en Barcelona qué piensan de Calvo. Pregunten en Barcelona. Pero Y ahí ¿por qué Barcelona? No, me perdí de algo ahí, no. Claro, Calvo estuvo en Barcelona mucho tiempo, asociado ¿sí? a las mafias aquí también. Sí. Bueno. Entonces, digamos, Chiellini, una figura intachable. Tú no tienes dudas de la persona Chiellini. No tienes dudas. Entonces, bueno, vamos a poner a trabajar a Chiellini. Vamos a poner a trabajar una persona de confianza que sepa de fútbol. Por ejemplo, Pavel, nadie tenía dudas de la persona que era Pavel, de su juventinidad, de sus capacidades humanas, de sus valores. Yo creo que la figura de Giuntoli fue demasiado sobrevalorada. Sí, eso sí. Bueno, pero tú con Pavel te burlabas que era el Mickey Mouse, ¿no? Para dar los abrazos cuando llegaban, ¿te acuerdas? Claro, pero era una persona, digamos, que estaba allí, que sabías que era un tipo de confianza, que era una figura que podía bajar al vestuario y ser ese intermediario entre jugadores, técnicos, directivos. Tú pones una figura tipo Maldini, de ese calibre, y te quedas tranquilo y los dejas trabajar. Con Chiellini, con Maldini, traes un técnico de confianza. Yo sé que a ustedes esto no les va a gustar, pero yo ya lo dije en su momento, lo digo ahora y no tengo ningún problema en repetirlo. Chiellini, por obvias razones, tiene muy buena relación con, por ejemplo, Roberto Mancini.
Roberto Mancini es un gran técnico, les guste o no les guste su pasado como jugador en el Inter y como entrenador en el Inter. Roberto Mancini es un gran técnico, salió campeón de Europa con Italia de la mano de Chiellini como capitán, salió campeón en el Inter, salió campeón en Inglaterra, es un gran técnico, está libre y ¿por qué no? Y es un técnico que tiene espalda, un técnico experimentado, con espalda para aguantar críticas, para sostener un proyecto de la mano de Chiellini. ¿Por qué no Roberto Mancini? ¿Por qué nos da asco Roberto Mancini? Porque entrenó al Inter. No, Yo no no porque veo que, entrenó al Inter. yo no veo que al Inter le dé asco Marota y están celebrando la final de la Champions. O No yo es no veo porque que, le entrenó al Inter. No es porque entrenó al Inter, Enzo. Es bueno, por... por lo que sea, ok. Bueno. por lo que ustedes quieran que les dé asco. Ustedes les da asco, bueno, yo les respeto que les dé asco. Pero a mí eso no me interesa. A mí me interesa un técnico que haga el bien de la Juventus hoy. Ese técnico no es Igor Tudor, lamentablemente. Otra figura, yo estoy abierto a otra figura. Yo sé que a ustedes les da asquito también la figura de Pioli, por ejemplo. Otro técnico que está libre, que salió campeón en Italia, que es un técnico coherente, que hizo un buen trabajo en Milan. Entonces, tenemos que quitarnos esos prejuicios y evaluar la calidad de la gente que estamos trayendo. Ok, O sea, tú pones a Pioli y a Mancini al mismo nivel. No, Mancini es un nivel superior. Mancini es un nivel superior porque está probado en varias ligas, en selecciones, digamos, tiene un poquitico más de cartel. Hice dos ejemplos porque son dos entrenadores que están libres y dos entrenadores que sonaron en el post-Mota pre-Tudor, ¿no? En ese, ¿cómo te digo? Interín, que se sabía que Mota estaba casi fuera y estaban viendo a quién traer. A mí me da asquito de Zerbi, le digo a Stockwell. ¿Por qué? A mí me da asquito. Porque filosóficamente, digamos, él declara un fútbol de esto del fútbol champán, el espectáculo, el fútbol de todos al ataque, de la belleza, estas cosas tipo Lelia Dani que a mí me dan asquito, pues y es probado, pues es probado que De Zerbi no ha hecho nada, no ha salido campeón en ningún lado y se alimentó en su momento del humo a Dani, ¿no? Del humo salió sexto con Sassuolo, De Zerbi, 200.000 millones se lo compraron allá los ingleses y ¿qué salió? ¿Qué fue Séptimo, el octavo. Brighton? ¿Quién fue que se lo No llevó? sé, pero ¿qué salió? Bristol, Octavo, ya ¿no? no recuerdo. Entonces no me Brighton. interesa a mí ese tipo de técnicos, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, pero prof, a ver, te pongo la siguiente, porque ya son dos periodistas, digamos, bastante confiables que han hablado de esto y confirman de un contacto importante, un contacto ya confirmado, digamos, y que se ha llevado, digamos, profundamente entre el Napoli y Massimiliano Allegri. Ahora, ¿por qué nos El interesa Napoli esto? para el post-Conte. Para el próximo año, porque De Laurentiis ahorita acaba de regresar de no sé dónde estaba de viaje y supuestamente va a tener una reunión con Conte para ver si hay posibilidad de seguir juntos el año que viene o no. Entre tiempo, Manna, se ha comprobado como un excelente director deportivo en Napoli, pues se puso las manos a la obra y contactó ya de lleno, confirmado, dos periodistas bastante confiables lo confirman, a Massimiliano Allegri para que tome las riendas del Napoli si decide no seguir adelante. Por ende, eso quiere decir que ya el camino está traseado, ya está ya puesto todo listo para que regrese Conte a la Juventus. ¿Te gustaría? Hablaste de Mancini, hablaste de Pioli, también está el Gasperini, ¿no? Ahí de por medio hablamos de Zerbi. No me gusta ¿Te tanto gustaría Gasperini. Conte Me gusta más Conte, por supuesto. entre Mancini y Conte? Entre Mancini y Conte. ¿Sabes lo que pasa con Conte? Que nosotros hablábamos de Conte hace un año y decíamos, o bueno, yo decía, ¿no? Que ya yo no le creo el discurso a Conte. Ya yo no le creía ese discurso como de, ¿sabes? De perro faldero, de ay, y el amor por no sé qué. Me parecía un poco falsa y forzada la vaina.
Eh, y no me parecía el momento de Conte el año pasado de que regresara. Pero es evidente que ante la degradación, ¿no? Porque de donde estábamos el año pasado a donde estamos hoy, estamos aún peor. Entonces, una figura también de probada calidad, campeón, múltiple campeón en Italia, en el extranjero, una figura de juventinidad, una figura de peso, de importancia, pues evidentemente este año la figura de Conte toma mucho más valor. Entre Conte y Mancini yo también creo que me seguiría quedando con Conte, ¿no? Por lo que representa y por los resultados que sabes que probadamente va a traer, ¿no? Y que es un cambio, le da un salto de calidad automático a los equipos, pero no me parece tampoco la panacea o la única opción, ¿no? Tú me dices de un contacto Napoli-Allegri, pues bueno, evidentemente Allegri también es un técnico probado de altísima calidad que también está libre. Entiendo que también habló con Milan, ¿no? Según lo que han dicho otras fuentes, porque bueno, con Seizawa ya tampoco está del todo seguro, aunque ojo que va a poder terminar el año con 2 copas, ¿no? Que tampoco es poco para el mal año, para la mala liga que tuvieron. Entonces, sí, yo creo que Conte definitivamente es una figura que junto a una directiva seria, a una directiva de fútbol y con ganas de hacer las cosas bien, le cambia para bien la cara al equipo que tenemos actualmente. Cano, voy contigo, ¿no? Sobre los diferentes nombres que hemos estado hablando aquí, ya que, pues, como dije anteriormente, parece que la propiedad de la Juventus ya decidió que no continuará con Tudor y se está perfilando, digamos, estas cosas. Entonces, también aprovecho y lanzo una encuesta en YouTube para que quienes nos están viendo de ahí también puedan participar. Y hay 4 nombres, ¿no? Conte, Mancini, Gasperini, Pioli. Creo que De Zerbi no entra dentro de la ecuación en este caso, pero tu opinión sobre la situación Mancini, Conte, toda esta cosa. Verde, amigo. Lo que pasa es que no sé. O sea, lo que pasa es que no sé qué tipo de equipo vamos a tener el próximo año. O sea, no sé. Creo que me gustaría saber qué va a pasar con Kolo Muani. Me gustaría saber quién va a ser el 9 titular. Me gustaría saber si sí vamos a poder vender a Vlahovic. Em, no sé, o sea, entiendo que no está ligado el mercado con el proyecto deportivo, pero al mismo tiempo sí. Porque de acuerdo al perfil deportivo que tengas en tu plantilla, creo y considero que el técnico sabrá sacarle provecho o no. Entonces, lo vimos ahora, ¿no? Con el Boloña. El Boloña nos acaba de dar un ejemplo perfecto, una evidencia clara de que el trabajo era del equipo. Vamos a incluir a Mota la temporada pasada, ¿por qué no? Pero, sin embargo, dados los resultados que se vieron hoy, el trabajo de Italiano y el equipo como tal, con todo y con todo y ausente sus perfiles estrella este año, Sirkse, Calafiori, ¿quién más? Gudmundsson, o sea, siguen dando batalla y ahí están, ¿no? Entonces, yo creo que habría que analizar qué tipo de equipo queremos hacer para el próximo año, ¿sabes? Pero sin duda creo que, y coincido aquí con Enzo, un buen técnico que creo que por el peso, que sabe lo que, más bien, que entiende lo que pesa, que ha pasado ya por etapas oscuras dentro del club y que lo supo sacar a flote y mantener, creo que, y al principio estaba cerrado a la idea, pero sí no descarto que Antonio Conte pueda ser una buena posibilidad. Este, y fíjate que no había considerado Pioli y no se me hace nada descabellado Pioli, ¿eh? Nada descabellado. Bueno, Este, perdón, perdón, no perdón, te escuché. no, nada más creo que si vamos a tener un equipo joven, y con ciertos o algunos perfiles que puedan tener algo de experiencia, creo que Conte sería la persona y bueno, traer a Conte nos va a pedir experiencia adelante, nos va a pedir probablemente que reforcemos la defensa con 1 o 2 perfiles más, nos va a pedir un 9 pesado, un 9 que sepa pivotear
Entonces, pues Y vamos por bien. eso, Cano, tienes que tener también una directiva fuerte, que sepa Que lidiar se, con un personaje como Conte y que eh, esté a su altura, que estén a la altura, porque si llega Conte a lidiar con un personaje que esté, permítame pasar por debajo de él en nivel, se lo come vivo y tampoco es correcto. Tiene que tener un personaje a la altura de su calidad y de su fuerza, porque Conte es un personaje muy fuerte. Entonces, Bueno, voy a robarme la palabra de Cano, tiene que haber el justo contrapeso, el justo equilibrio, porque si no también se nos descarría por el otro lado la vaina. no, en eso estoy de acuerdo. O sea, durante la semana lancé ese banquillo, ¿no? Hablando de, o sea, no fue entonces todo culpa de Allegri, no fue todo culpa de Mota, no será todo culpa de Tudor. ¿Y a qué llegaba yo con ese video? Es decir, aquí podemos traer a Conte, podemos traer a Mancini, podemos traer a Pioli, podemos traer, muchos dicen, ¿por qué no se hablan de nombres extranjeros? No, podemos traer al mismo Guardiola si quieren, Zidane, Klopp, lo que ustedes quieran, pero si en la estructura del equipo, o sea, si en la estructura de la administración, de la gerencia, no está bien construida, no va a hacer mucho cambio. O sea, quizás te cambian un par de cositas, pero en general, los clubes que son exitosos en Italia y en Europa son clubes que están estructuralmente bien construidos desde la gerencia. Si no, no sirven. O sea, eso no lo invento yo, no lo inventa el prof, no lo inventa Cano, no lo inventa usted. Eso, o sea, así funciona el fútbol, ¿no? Tiene que estar todo bien combinado para que pueda salir adelante el proyecto, si no, no se hace. Entonces, por eso es que pues me llama la atención, ¿no? De que haya tanto enfoque en que tiene que venir otro director técnico cuando realmente para mí, en mi opinión personal, se tiene que trabajar en la estructura de la sociedad, o sea, en la estructura administrativa. Tiene que construir bien un director general, era la palabra que estaba buscando antes, Enzo. Un director general que se ocupe de esa parte, un director deportivo que se ocupe de la dirección deportiva, un presidente que entienda del deporte, digamos, que el INE esté más involucrado en lo demás y así sucesivamente, que haya un vicepresidente con peso, que haya un equipo de scout bien formado, que la persona de marketing no sea uno que quiere vivir en Milano, no sé si me explico, ¿no? Mientras tanto, les recuerdo que pueden también dejar los me gusta. ¿eh? Nadie los está obligando a que no dejen el me gusta. Al contrario, les pedimos que dejen esos me gusta, se suscriban si no lo han hecho y compartan. Tengo muchas preguntas aquí salvadas que me gustaría tocar rapidito contigo, prof, antes de seguir con esta plática. Y así él nos pone, con el presupuesto que tiene la Juve, ¿crees que pueda firmar en verano? Sí, al final algo se firmará, Yaciel. Hay que hacer trabajos en el mercado por parte en la delantera. Y acá no tocó el tema de la venta de Blajovic. Se va a tratar de extender el préstamo de Colomboani, pero de todas formas hay que hacer cosas y se están viendo también laterales, tanto por derecha como izquierda, estamos buscando por ahí. Luis Carranza pregunta si son 65 millones cuando se ingresa a la Champions League. Es correcto, 65 millones son los que te pagan con entrar a la Champions League. Si entras a la Europa League son 4 millones. Así es la diferencia. Veamos aquí, esto es para mañana, para el partido de mañana, ahorita vamos con eso. Diego Angulo nos dice, la diferencia es que la economía de Ferrari no depende en los resultados de la Ferrari, en cambio de la Juventus sí, está en lo correcto, quería resaltar ese punto. Sobre Giuntoli, José Daniel Navarro nos había puesto, mi opinión es que Giuntoli sigue y lo van a fiscalizar más y sin título el próximo campeonato se va. Veremos, eso puede ser una de las llegadas. Giuseppe Becerra, quizás quedaron en algo para que pueda dirigir la Next Gen, hablaba de Tudor. Yo en esto lo dudo muchísimo, Giuseppe, eso sería tremenda cachetada para un técnico que ya ha dirigido en los máximos campeonatos de diferentes países. No creo que baje a la Next Gen, además que Brambilla hizo un milagro este año con la Next Gen y lo más seguro es que continúe el año que viene. Sería lo correcto que continúe Brambilla bajo ese banquillo. Y David Ulisi nos pone, ¿cuál serían los pros y los contras de traer a Gasperini? Y yo añado a la pregunta, ¿algún director técnico extranjero que les gustaría para la Juventus? Porque los únicos nombres que hemos tocado aquí son italianos. Y con esta pregunta voy con Marco para darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Marco? Y dinos la tuya sobre pro contra de Gasperini y algún director técnico extranjero que quisiera resaltar. Hola a todos, perdonen el retraso. Los he visto bien ahí
dando nombres de técnicos nuevos para la Juve. Y no sé, a este punto yo creo que hace falta un técnico que sea una gloria de la Juventus, que tenga un pasado, quizás un ex mediocampista de la Juventus, que tuvo éxito también, no solo en Italia, sino también en otros campeonatos, que quizá en Turín hay una minoría de gente que lo odie, pero bueno, yo creo que a este punto el nombre correcto sea uno solo y es Enzo Maresca. Me tenías en el borde del asiento, pensé que ibas por otro lado. Enzo Maresca, Marco. No, yo pensaba que iba a decir Igor Tudor. Yo pensaba pues, no, claro, porque dijo mediocampista. Yo estaba, será de bueno, Champs, Tudor, Conte. No, Tudor jugó de mediocampista, después lo bajaron de central, pero Tudor también era mediocampista. Yo pensé que iba a decir Igor Tudor, porque vi que le estaba dando mucha vuelta, tal, y dije, nos quiere hacer creer que va a decir Conte, pero va a decir otra cosa, ¿no? Ya lo yo por eso pensé de Champs, No, pero en serio, ¿te gustaría Maresca, Marco? Sinceramente, no lo sé, Capi. Tú dices que, o sea, reportaste noticias de que ya no se quiere seguir con Tudor. Y yo sinceramente con el tema del técnico estoy bastante preocupado si no se quiere seguir ahí. O sea, es decir que habría ya que estar trabajando en un técnico nuevo. No tenemos ninguna seguridad de lo que vamos a hacer el año que viene. No puedes moverte en el mercado antes de tener un técnico. Vamos a tener una competición de acá a un mes en el medio de la nada, de la temporada, que también me preocupa un poco, porque por mucho que sea un trofeo secundario, es un trofeo de todas maneras que de nivel mundial, todos te ven, ir a hacer el ridículo a un mundial de clubes no me gustaría nada. Así que, no sé, yo lo que te digo es que a mí, de los nombres que dijeron antes, bueno, ya saben lo que pienso de Conte, no me voy repitiendo, pero Pioli tampoco, no, Pioli muy mal. Sí, yo de verdad no entiendo cómo se está tomando en cuenta Pioli. Gasperini, ¿no te parecería interesante eso de Gasperini? Oye, Gasperini, estamos ya en un punto en que todas opciones podrían ser válidas, porque certeza no tiene ninguna. Sería intrigante también un Gasperini, también porque Gasperini es un técnico que trabajó mucho y convirtió a Atalanta en un equipo de alto nivel, hizo un trabajo espectacular. Además, es de aquí, es juventino doc, todo lo que tú quieras. Pero Gasperini también es un tipo que tiene unos métodos todos suyos, que se imponen mucho sobre los jugadores. Yo siempre digo que cierto tipo de entrenador funciona donde hay un grupo que tiene ganas de ascender, de subir de nivel, y entonces se fía del técnico que te dice yo te hago subir de nivel. Pero cuando tú ya vas entrenando jugadores que están a niveles top, eso ya es distinto, y cierto tipo de entrenadores casi nunca funcionan porque no todos están dispuestos a hacerse. Chao, Cano. No, aquí estoy, nada más te estaba saludando, te estaba mandando un beso bonito. Ah, gracias. Un gustazo. Ah, no. No sé, yo no sé con qué probabilidad pueda funcionar un Gasperini en la Juve, pero es verdad también que nosotros ya no somos un equipo de nivel top, somos un equipo que se ha puesto en un nivel Atalanta y que tiene que volver a ser un equipo top. Quizás también sea uno que sabe indicar ese camino. Pero más contra que a favor de un Gasperini, digamos así. ¿A quién estás a favor? Tú no te escuché. Dijo Maresca, pero creo que era broma más que todo. O sea, tú mantendrías a Tudor, ¿no, Marco? ¿Cómo? Tú mantendrías a Tudor, tú te quedarías con Tudor. Yo de momento sí, le daría la oportunidad a un Tudor. Luego no sé. Es verdad también que, como te digo, es difícil. Si fuéramos en otra situación, terminas con calma la temporada, ves cómo va
y puedes decidir, pero ahora mismo... ¿Viste el Bologna-Juventus? ¿Lo viste, Marquito? Claro que lo vi, Enzo, pero tú no puedes tampoco sacar conclusiones definitivas de lo que viste de Tudor en 3 semanas en esta situación en la Juve. Pero O sea, es comprobación de lo que ya habíamos visto. Viene y te cambia la Juve. ¿Tú viste la Juve, Enzo, este año? ¿Tú viste la Juve? ¿Tú la viste? Lo que he visto de Tudor, los jugadores que tenemos. Comprobación de lo que he visto de Tudor en su carrera como técnico. Ya, definitivo. Comprobación de lo que he visto de Tudor en su carrera. Bueno. Lineal. Lo que he visto de Tudor en su carrera como técnico es lo que he visto de Tudor en sus 2 meses en la Juventus. En 4 partidos de Tudor, ¿qué pudiste ver? O sea, un entrenador tú lo puedes juzgar así. Pude ver nombre de un entrenador. Yo te traigo ahí en el banquillo de la Juve a Marcello Lippi, Carlo Ancelotti, Capello, Mourinho y Guardiola, todo junto. ¿Tú crees que sacan algo mejor de lo que sacó Tudor en el último mes? Háblame honesto. Sí. ¿Tú crees? Sí. Tú has visto el otro día, no lo sé, Es me parece que sí, en el Mecha Análisis, pero parece que te hayas olvidado. O sea, lo que sí, González, José Alberto Costa, lo que he visto que no le está es tan pegando ni un patético, balón. lo que he visto es tan patético que creo que no cualquiera, pero que no es lo que quiero para la Juventus del futuro. Pero lo que te estoy diciendo yo es que tú decidiste quedarte con lo malo. Hemos visto también cosas buenas de Tudor en este mes. Que igual si pudiera trabajarla más, igual podría consolidar. He visto las cosas buenas que tiene Tudor, porque tampoco es que Tudor es el peor técnico del universo, es un técnico mediocre. Entonces, las cosas buenas que tiene Tudor, entra en temporada en curso, le da un impacto motivacional al equipo, normalizó un poco las locuras y los incentivos de Motta, le dio un aire de juventinidad dentro del equipo. Mira, el tipo sacó la guitarra. No, pero pónmelo en principal ahí, Capi, pónmelo en principal. No. Mira, pero no me voy a poner a tocar ahorita. Estoy nada más checando la limpieza de mi guitarra, lo que terminan de platicar ustedes. La limpieza de la guitarra. No, pero ahorita tienes que tocar algo, Cano. Ahorita tienes que tocar la afinación. No está conectada ahorita. Bueno, pero se puede escuchar algo, ¿no? Son 7 cuerdas. No se puede, es eléctrica. Son 7 cuerdas. Ahorita no se puede. Pero es la de 7 cuerdas, muchachos. ¿Y eso todavía se considera una guitarra siendo de 7 cuerdas? Sí, claro. Nada más no tiene un nombre específico. No, es una guitarra de 7 cuerdas. Ok. Bueno, como ven, mi ignorancia del tema es alta. Claro, pero por ejemplo, en Venezuela, Cano, tú sabes que en Venezuela está el 4, ¿no? Sí. El 4, que es como una guitarra, pero de 4 cuerdas. Bueno, chicos, pasemos a hablar del partido de mañana, ¿les parece? Ya que pues ni siquiera hemos tocado el tema. Sí, entonces yo le voy a preguntar a Marco, ¿qué le parece que mañana juegue Alberto Costa de titular? Bueno, perfecto. Me das la asistencia perfecta porque justo quiero tocar ese tema para enseñarles lo que va a ser las probables alineaciones, ¿no? Les voy a traer primero la probable alineación de Sky Sport y también les enseño a Ecolicua. ¿Ustedes la pueden ver? Sí. Ok, perfecto. Esta sería la de Sky Sport, que es un 3-5-2. Por cierto, nueva visualización, ¿no? de la alineación. Espero les guste. Con Kalulu por como defensa por derecha, Veiga central, Sabona izquierda, 5 mediocampistas, Alberto Costa como mediocampista por derecha, McKennie y Thuram son los del centro. Atrás de ellos Locatelli y por izquierda Timothy Weah. Arriba Nico González junto con Kolo Muani. Albanese propone los mismos jugadores, pero en un 3-4-2-1, en el que normalmente hemos venido estando jugando, que es prácticamente lo mismo, solo que McKennie, en vez de estar jugando dentro del centrocampo, sube a ser esa segunda, digamos, punta detrás de Kolo Muani, junto con Nico, y el doble pivote en el centrocampo es Thuram y Locatelli. Así que, chicos, estas serían las alineaciones probables. Estos son los jugadores, ¿no? Yo creo que al final, si dos fuentes más o menos confiables en términos de formaciones
están de acuerdo en los jugadores, solo están viendo cómo se van a parar en el campo. ¿Qué les parece? Empiezo contigo, Marco. Upa, hay un niño muy molesto por ahí. Marco, ¿qué te parece esta alineación? El Mauro vio a Alberto Costa y se puso a llorar de inmediato. Claro, vio la alineación y se... Para llorar. ¿Qué te digo, Capi? Las opciones tampoco son muchas, Pero Marquito, ya va. Ahorita hablando en serio, ¿no? O sea, nosotros peleamos, jodemos un poco, pero algo tiene que haber que nadie nos ha querido contar. Seguramente, porque hay jugadores que como si no existieran ya, pero no lo vas a inventar hoy. Pero el partido decisivo yo me invento. O sea, no, me invento, no, el partido decisivo. Esto es un invento. O sea, en el partido decisivo no me invento el jugador más mediocre que he visto en la Juventus en el último tiempo y me dejo en el banco a Douglas Luiz y a Picantico Conceição. Esto sí es un invento. Lo que pasa es que, ¿Por qué no juega? ¿Por qué no juega Conceição? Pregunta David Ulises. ¿Por qué no juega Douglas Luiz? ¿Qué le hicieron? ¿Le cogieron la hermana a alguien? O que digamos, no entiendo por qué están vetados estos jugadores. Bueno, hoy una vez más le preguntaron sobre Douglas Luiz a Tudor y dijo: hablé muchas veces de él, no quiero repetirme, le tengo cariño, es jugador fuerte y espero que ayude hasta el final. Que ayude hasta el final. ¿Qué quiere decir? Que ya está listo para irse. Así sonó. Así sonó, ¿verdad, Cano? Así sonó. Sonó como que es un jugador 40 proyecto, ¿sabes? O sea, exacto. Totalmente. Qué loco. Y a mí también eso se me hace una pendejada. Habrá hecho algo en el vestuario, no sé, sí. Le pegó un bofetón no sé, algo tiene que haber, porque no tiene sentido. Y que aparte él, no tiene sentido. No voy a entrar en que si es correcto o no el desahogo en las redes sociales, pero bueno, ya que ocurrió, también desvela que algo más cosas pasaron allí raras y que por eso no está jugando, porque es que no hay otra explicación. A mí dime Pueblo Novelas, o como tú quieras, pero a mí se me hace muy extraño que nadie está festejando. Es su cumpleaños y ninguno de sus compañeros lo ha felicitado. Dime. Oye, no había notado eso. Dime lo que tú quieras. Nadie del club. Porque el de Yildiz sí lo publicaron varios, ¿no? Sí. Ya este hombre, nadie lo está publicando. Nadie. Entonces, digo, puede ser una pendejada teoría anarquista mía, muy generación Z, pero vaya, sí queda claro y evidente que algo está fallando ahí y no es algo que sucedió nada más con Tudor, pasó también con Mota, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un misterio. Será un caso más en misterio sin resolver. Juventus. Y entonces el mismo Conceição también. Yo traigo el mismo. ¿Qué pasa con Conceição? Porque está bien que, bueno, para... Te digo algo. Si no juegas, si tú pones a Conceição, aparte que te lo querrías inventar en lugar de Alberto Costa, supongo. No. En lugar de McKennie. Supones mal porque tienes un año que no viene al match análisis, entonces ya empiezan a... En lugar de McKennie. Bueno, lo que tú digas. Pero lo que te digo yo es que el problema es que en un partido así, y estas son palabras tuyas y que yo comparto al 100%, tú tienes también que tener un plan de partido. Claro. Y en mi plan de partido no estaría nunca, Alberto, nunca. Que si tú lo pones en el segundo tiempo, el último jugador en el que yo pienso para el partido importante del año es en Alberto de titular. El último. Por jerarquía y por actualidad de lo que hemos visto, ¿no? Lo poco que hemos visto. Afortunadamente ha sido poco, que no se puede desver lo que hemos visto. Por el gol fallado, dices tú, ¿no? No, en general. Pero lo que te digo yo, Enzo, es que no es muy distinto. No es muy distinto si tú quitas a un Costa y pones a un McKennie ahí. ¿Y a quién pones después? A Douglas Luiz.
haz un 4-3-3 como toda la vida y olvídate de pendejadas, Marco. 4-3-3 toda la vida, tienes a tus 3 mediocampistas, tienes las 3 puntas y te guardas, tienes a Vlahovic en Bangula para el segundo tiempo y te olvidas de mariquera. Te olvidas de tener que poner a Alberto. No hemos jugado un partido en todo el año con el 4-3-3. ¿Cómo no, Marco? ¿Cómo no? No cambia mucho un 4-3-3 a lo que está haciendo Tudor. Y si quieres hacerlo a Cinque, también lo puedes hacer a Cinque con Seisao. También lo puedes hacer. Siempre ha jugado con 3 atrás, ¿no? Desde que llegó. ¿Quieres poner con 3 atrás? Bueno, juega con 3 atrás. ¿Ustedes se acuerdan quién jugó de carrilero derecho los primeros partidos con Nico González? Entonces, ponme a Nico González de carrilero derecho y me pone a Picantico arriba. Sí, pero en esos partidos, prof, tú también decías que Nico no servía ahí porque él necesita tener la línea de la banda para guiarlo, que se perdía mucho. Entonces quizás por eso perdió la titularidad. No, ahí no, te confundes. Yo lo que decía era que con Seisao no me gustaba en esa posición. Por eso es no, lo que dije. No, tú dijiste Nico. No, o sea, Nico, carrilero derecho, tú dices, pon a Picantico donde está Nico ahorita, pero ahí Nico no tiene la banda. Perdón, ahí con Seisao no tiene la línea de fondo que lo guíe y se pierde. Bueno, que se vaya por la línea de fondo si quiere, que haga el juego que tenga que hacer, pero lo que sea contra que no juegue Alberto. No sé. Y ojo que en esa banda está Zaccagni. En esa banda ataca Zaccagni, que es un jugador peligroso. Está Zaccagni, Robela, Tavares y si mal no recuerdo, Romagnoli también juega por el perfil izquierdo. Tavares venía un poco tocado. Estaba tocado, no sé si está Tavares. Regresa, regresa para el partido, pero estaba tocado. El LeBron James del fútbol. A mí, digamos, Zaccagni es el jugador ahí que habría que tener cuidado porque es un jugador que te hace la jugada. O sea, un jugador, tampoco estamos hablando de una estrella, pero es un jugador peligroso. Por eso Tudor está invirtiendo a Sabona con Kalulu, o sea, está poniéndole a Kalulu a Zaccagni. No, pero es que es lo mismo que hizo. Ya Sabona ya jugó por la izquierda el otro día. Bastante mal, ¿sí? Por cierto. Sí, tienes razón. Sí. No sé, ustedes no le tienen un poquito de confianza, pregunto, no es que yo se lo tenga, pero le tienen un poquito de confianza al hecho que Tudor conoce la gran mayoría de esos jugadores, bueno, Lazio cambió bastante últimamente, pero conoce a varios de los jugadores de Lazio, trabajó allá. ¿No le tienen un poco de confianza a eso, que igual pueda tener pensado algo que quizás no es evidente, pero él sabe? Probablemente. No, ojalá, Marco, ojalá, pero no parece lógico. No parece lógico. Bueno, no sé. Lo que pasa es que yo estoy un poquito de acuerdo con Enzo. A mí me hubiera gustado que Nico corriera como carrilero derecho o inclusive como carrilero izquierdo, dejando las medias puntas un poquito libres para poder meter a lo mejor a Douglas Luiz desde el inicio y luego meter como revulsivo a Seisao. Pero sí me queda una sensación rara ver a Alberto Costa ahí, ¿no? O sea, yo no creo que Alberto Costa sea un jugador que todavía tenga para ser titular contra este equipo, pues. Que no ha sido titular nunca, sería su primer partido como titular en la Juventus. Yo le veo una lógica, o sea, si puedo ser un poquito abogado del diablo, ¿no? Del por qué le veo lógica de Alberto Costa ahí. Y quizás esta gráfica me ayuda más para mostrarlo, ¿no? Porque sí, lo muestras aquí como un 5, ¿no? En defensa, pero realmente te está jugando como lateral derecho. O sea, Alberto Costa va a hacer mucha más labor defensiva que cualquier otra cosa. Y es un tipo que en Portugal jugaba, digamos, se mandaba hacia adelante y sacaba buenos centros en Portugal. No lo hemos visto en Italia, eso obviamente. Entonces, si tú ves a una situación en la cual, porque estás insistiendo en jugar en línea de 3 y tienes un jugador que te puede apoyar la fase defensiva por banda derecha para ayudar a Kalulu contra Zaccagni y al mismo tiempo te da una habilidad de subir al ataque cuando pueda, y bueno, lo usas con Alberto Costa. ¿Es una apuesta? Puede ser una apuesta, sí, pero bueno, entiendo la situación. La otra, yo a mí en lo personal, ¿no?
a mí Nico González me gusta mucho más en esta posición que cuando jugó de mediocampista por derecha. O sea, de engancha ahí atrás de Colomani. Me parece que es mucho más eficiente. Quizás no mete tantos goles este año como hubiéramos querido, pero el gol que vino, ¿no? Los 2 goles que han llegado, uno se lo anularon y el otro que valió, vino con esta posición. Por banda derecha sentí que se perdía mucho. Por ende, si Conceição es uno que, si no está pegado en la banda jugando como extremo derecho, como venía jugando con Mota, se pierde, porque lo hemos visto también, cuando entra no sobresale Conceição. Yo creo que le tenemos quizás una memoria, un cierto cariño a Conceição por lo que hizo cuando jugaba con Mota, pero bajo Tudor, por el esquema, se pierde mucho, chico. O sea, si él no está pegado a la banda, se pierde ahí, se pierde. Y no es tan eficaz, en mi punto de vista. Obviamente yo puedo estar muy equivocado. Lo que a mí me causa mucho ruido aquí es, obviamente, McKennie ahí y Savona por izquierda, porque Savona, para mí, por izquierda, siempre ha sido muy malo, muy malo. Aunque el último partido jugó ahí, todos estamos de acuerdo que fue terrible. Bueno, todos, creo, Enzo, yo, no sé si Marco y Cano, pero lo hablamos en el match análisis, que fue quizá uno de los peores partidos. Pero Tudor, la prensa y el mismo jugador, después del partido, dijeron que había sido, no joda, la reencarnación de Maldini. Entonces yo no entiendo. Yo no entiendo. Pero bueno, hay un comentario aquí de Andrés que lo tenía guardado y lo quiero discutir con ustedes, ¿no? Andrés nos dice, yo todavía creo que empatando mañana y ganando los 2 últimos nos va a alcanzar para calificar a Champions League. ¿Están conmigo o en contra de mí? Y se ríe. Yo quiero traer ese tema a la mesa porque creo que es importante también tener eso en cuenta, ¿no? Así que nos regreso aquí para conversar sobre esto. Empiezo contigo, Cano. ¿Empatando mañana y ganando los últimos 2 es suficiente para calificar a la Champions League? Empezamos con el resultado de hoy del Milan contra Bologna. Si el Milan le gana hoy al Bologna, nuestras posibilidades de poder seguir en la carrera, o si le empata, nuestras posibilidades de seguir en la carrera con un empate hoy se mantienen, ¿no? Primero con eso. Luego viene, creo que también juega Roma. Atalanta-Roma, justo te iba a preguntar eso. Luego va a jugar Roma-Atalanta. Yo soy seguro uno de los 2 deja puntos, o los 2. Entonces, pero sí, obviamente, ¿verdad? Empatan, dices. Sí, probablemente empatan. Es muy probable que saquen el empate los de Roma. Entonces, dejan puntos. Si no, esperemos que los que dejen puntos sea Roma, ¿no? Que Atalanta sea el que gane. En este caso nos conviene que Atalanta gane, que se separe un poquito el grupo para que Roma no se pueda trepar y nosotros entonces con un empate podamos sacarle un puntito ahí a la Roma. A mí el equipo que realmente me preocupa es la Roma, porque yo lo veo como el caballo negro de la segunda mitad de la temporada, ¿no? O sea, ellos han marchado a un ritmo completamente diferente del resto de todos los equipos de Serie A de la segunda mitad de la temporada, ¿no? Entonces, Ranieri haciendo un trabajo de rescatar el barco espectacular, aún sin Dybala, ¿no? Aún creo que tampoco está jugando Abraham, ¿no? O sea, creo que está jugando... ¿Quién está? ¿Quién está? Dovic, ¿sabes? Entonces, trabajo muy bueno el de Roma, bueno, pero no es Pueblo Roma. Al final de cuentas, creo que mucho dependerá del rendimiento de Roma para saber si el empate de mañana o perder mañana, bueno, perder creo que sí nos descalifica totalmente ya de contender, pero empatar, solamente dependeríamos totalmente de los resultados de los demás y o sea, la jornada de mañana en teoría nos favorece mucho porque todos dejan puntos, ¿no? Entonces vamos viendo qué sucede. Mientras tanto le deseamos un buen provecho a Ranita, bienvenido desde Sony, California, ¿no? Rana, ¿cómo estás? Ahorita ha estado nublado todo el mes y lluvias y todo, hasta hoy ya sale el sol. ¿Y qué estamos comiendo? ¿Cuál es el menú del día? Repetido, chuleta, brócoli, papitas y arroz. En California solo llegan las chuletas, ¿eh? Hay que ver si podemos exportar un pollo de vez en cuando. Tocó. Pollo tocó ayer. Muy bien.
Bueno, chicos, pasando Marco, prof, y después Rana también, esta situación, ¿no? Un empate suficiente para mañana y ligando que los resultados que de Atalanta-Roma y Milan-Boloña, que son dos cosas diferentes, ¿no? Porque el Milan-Boloña juegan hoy, Atalanta-Roma juega el lunes, o sea, estarías esperando 48 horas para ver dónde terminas parado, o no, ¿no? ¿Cómo nos ven para el partido de mañana, Marco? Mira, yo sinceramente hasta la semana pasada te decía que sí, seguramente estaba con, no me acuerdo quién escribió el mensaje, con David, no, quién era. Pero bueno, sí, estaba de acuerdo. Hoy no estoy tan seguro que sea suficiente, pero lo que te digo yo es que por cómo estamos nosotros, hay que jugar partido a partido. Si nosotros perdemos en Roma, estamos fuera. Así que yo te firmo el empate acá, ahora mismo, y ya vamos de semana en semana. Siguen habiendo muchísimos enfrentamientos directos, entre los que se pelean, y nosotros ya con Lazio terminamos. Pero no sé, podría no ser suficiente tampoco. Pensaba que hubiese sido suficiente, pero podría no ser suficiente. Prof. No, yo estoy con Andrés, con Marco y con Cano. Debería ser suficiente el empate y las dos victorias. Bueno, yo lo decía desde antes, ¿no? Suponiendo también el empate en Boloña. Yo decía que con 8 puntos nos deberíamos meter debería ser suficiente para meternos en Champions, porque es muy poco probable que la Roma o algún otro equipo haga los 9 puntos, ¿no? En ese momento eran los 12 puntos que estaban en juego. Porque es normal, ¿no? Que si no fuera el mundo ideal. Ahora sí, si la Roma los gana todos, pues bueno, se irá a Champions merecidamente. ¿Este dato es correcto? No, no creo sea cierto. No libera. Yo creo que estaría cierto si el Inter fuera de la quinta posición hacia abajo. Entonces sí, el Inter califica directo por ser campeón, pero si el Inter está en la primera 4, no creo que libere otra plaza. No sé. A ver. Busca, mientras vamos con Ranita. El año pasado no entraron 5 españolas a Champions. No, es yo cierto, creo que es buen punto. Yo creo que va a pasar es en Inglaterra, que va a salir campeón de Europa League, un equipo inglés, y entonces ahí sí. En ese caso sí, además que van a Inglaterra tener tiene un sus cupo 5 extra. Exacto. Sus 5 cupos más el campeón de Europa van a ser 6. Claro. Exacto, en ese caso sí. Rana, el resultado de mañana, dependiendo, si empatamos, ¿seguimos dentro de la carrera para calificar a Champions League o hay que ganar sí por sí? Bueno, realmente se tiene que ganar, ¿no? O sea, ¿para qué depender? Vas, ganas y chao. No sé, yo desde hace mucho tiempo ya me he montado en otro barco negativo, lo pudiesen decir, por ahí decir, donde yo ya estoy tranquilo realmente. No, se tiene que ganar, obviamente, pero como ustedes dicen, de acuerdo, se complica todo, ¿no? Empate puede ser posible. Yo no me esperaba el empate de la semana pasada y míranos ahí. Entonces, ¿tú te esperabas una victoria o una derrota la semana sí, pasada? No, yo pensé que íbamos a ganar, honestamente. Pero bueno, empatamos como siempre, ¿no? Ahora. No sé, está complicado. Me da miedo el depender de mucha gente, ¿no? Ya cuando dependes de mucha gente, ya esto ya no lo veo. Les leo lo que dice ChatGPT. A ver, ¿qué encontraste, Cano? Cuéntanos. Dice, la pregunta fue, si un equipo queda en el top 4 de la liga y también queda campeón de la UEFA Champions League, ¿se libera una plaza en esa liga para Champions? Y dice, buena pregunta, no se libera una plaza adicional en la liga local si un equipo queda campeón de la UEFA Champions League y también termina el top 4 de su liga. La plaza que le corresponde como campeón no se duplica ni se transfiere. Muy bien. ¿Este fue Grok o fue ChatGPT? ChatGPT. Muy bien. Ahí está. Sponsorizado. Si nos quiere sponsorizar Microsoft, más que bienvenido, obviamente. Si quieres, pongo una playera, me tatúo ChatGPT. Yo les digo, yo para mí, y lo puse en el título de este directo, yo creo que si no ganamos mañana estamos fuera de la Champions League. Porque yo estoy muy alineado con lo que dice Rana, ¿no? Muchos decían que el destino todavía está en nuestras manos y no es así. O sea, el único destino que está en nuestras manos es si ganamos.
No, o sea, si empatamos y después Por eso. estamos dentro de ver si qué hace el Bologna con el Milan, qué va a hacer la Roma con el Atalanta, bla, 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 bla. Yo les digo una vaina. Podemos terminar hasta fuera de cualquier Copa Europea, aún empatando. Porque, por ejemplo, yo creo que este Bologna le puede ganar al Milan. Además bueno, el Milan también Claro. va a estar pensando en la Copa Italia como ellos. O sea, porque estos se enfrentan uno contra otro en menos de 7 días, ¿no? Juegan ahorita, hoy, y después van a jugar durante la semana también. Entonces, si el Bologna le gana al Milan, que es factible, ¿ok? Ya hemos visto ya que esos resultados han pasado con equipos aún menores, y la Roma le gana al Atalanta, nosotros estamos de 7º lugar, o sea, estamos fuera de Copas Europeas, aún empatando contra la Lazio. Por ende, el único resultado posible para nosotros, para realmente depender de nosotros mismos, es ganar en Roma, ganar contra la Lazio. Y ganar todos, punto. Y claro, después, como dijo Tudor en la rueda de prensa, tú puedes ganar mañana y después perder los otros 2, no te sirvió de nada. Tienes que ir y ganar todos, pero estamos en esta situación que literalmente tienes que ganar los últimos 3 partidos si quieres calificar a la Champions League. Y aún así, ¿no? Porque existe, teóricamente hablando, ¿no? Porque estamos ahorita empatados en 3 equipos a 63 puntos. Pero te digo algo, no. Si ganamos no puede pasar eso. Claro. Porque te quitas la Lazio ya no puede ganar los 3 partidos. Por supuesto. De con acuerdo. Roma, y con Roma dependerá mucho de la diferencia de goles generales y de goles Totalmente, marcados. totalmente. Y justo Como mencionas la Lazio porque directo, vamos empatados. la Lazio está empatada con nosotros en punto. Entonces, empatamos nosotros contra la Lazio y te puedes crear un doble problema porque no te quitaste a la Lazio de encima. La Roma, si saca el resultado contra el Atalanta, que es factible porque el Atalanta tiene poco por qué jugar, no va a ganar el Pero Scudetto. como te digo, con Lazio, sin embargo, si no perdemos, ganamos como enfrentamiento directo, porque la ida ganamos con Lazio, si no me acuerdo mal. Tendría que, sí, yo creo que tienes razón, tendría que buscarlo, pero de todas formas, o sea, mira, empatando contra Lazio, te pones a 64 puntos, los dos. Y sí, tú estás por encima por encuentro directo. El Bologna le gana al Milan, se pone a 65 y ya te dejó atrás. La Roma le gana al Atalanta, se pone a 66 y te dejó atrás. Entonces tú y la Lazio quedaste de 6º y 7º. Sí, no, claro, estamos puede pasar. jugando con Lo que fuego. te estoy diciendo es que tú antes dijiste, inclusive si ganamos los 3, hay una situación que puede pasar que no calificamos. No dije eso, no había terminado. O sea, si ganamos los 3, existe la posibilidad dentro de la locura que es la matemática del fútbol, que terminas empatado con Roma. Sí. Para el 4º puesto. Y ahí es donde está el encuentro directo. Y ahí sí ya no recuerdo. Creo que ganamos el primero, empatamos el segundo, empatamos los 2. Ya no recuerdo. ¿Contra quién? ¿Contra Roma? Roma. Contra Roma fue empate. ¿Ambos los partidos? 2. Sí, entonces nos vamos a diferencia de goles. Bueno, y diferencia de goles, estamos 2 goles arriba. 2 goles arriba nosotros, o sea, nada. Está muy interesante. Está muy loco, está realmente muy loco este cierre de campeonato. Por eso yo digo, mañana ganar, punto. No empate un carajo, no, ganar. Pero espera, aquí es donde vamos a ver realmente, creo yo, donde Tudor si realmente supo manipular al equipo de forma mental de manera correcta, ¿sabes? Y sí, Jair, justamente, Tiene brother, todo, o sea, sí, está totalmente ganarle a cierto. Udinese siempre es un pedo. Ganarle a Udinese El Bologna siempre es un empató contra problema. Udinese. Ojo, el Bologna empató contra el Udinese. Digo, espero que para Udinese ya tengamos de regreso a Cop Miners, ya tengamos de regreso a Lloyd Kelly, ya tengamos de regreso a Cambiaso. O sea, bueno, espero, ¿verdad? Pero es un pedo, ¿no? Entonces, cualquier equipo para la Juve es un pedo ahora, punto. Cualquiera. Sí. Un abrazote a Piero. José Felipe nos da piropos o nos insulta aquí, ¿no? Porque dice, vendamos a Microsoft que tenemos 2 Bruce Wayne latinos, hablando obviamente de Cano y de Rana, 2 Vin Diesel italianos, hablando de Enzo y de Marco,
y un Fabio Caressa con lentes de moderador. O sea, el insulto más jodido me tocó a mí. ¿Cómo es posible? Pero eso? espérate, de Bruce Wayne tendré el trauma infantil, pero el hermano me falta mucho, ¿eh? Bueno, Mucho, claro. mucho. Todo, a todo, ¿no? Bueno, fuera que tuviese el barrio, los traumas ahí me los lideo, pero así nunca. Un abrazo, Alejandro, gracias. Para quien no Dime. sepa quién es Fabio Caressa, ¿Lo vas a subir? déjenme les Madre comparto. mía. Sí, claro que Madre sí. mía, qué insulto que me acaba de dar José Felipe Orobello, vale. Ahí está Fabio Caressa. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Fabio Coño de la Caressa. madre, miren esto. En serio me parezco a Fabio Caressa, no me jodan. Pero chicos. búscatela con lentes, no tendrá lentes por ahí. Es que no No usa tiene lentes, lentes. no usa lentes. ¿No? Ah, ¿Cómo se llaman lentes en inglés, en italiano? Occhiali. No vale. No. No, 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 me parezco, no me parezco. Pelito de lado y todo. No, chicos, no me digan esto. No me digan esto. Me muero, ¿eh? Me están matando. No vale. Imaginen que Juventino ¿Te quedas con él o te quedas con el tipo de Big Bang Theory? Big Bang Theory, 1000 veces. Ese Fabio Caressa es un mamahuevo, chico. No, gracias. Bueno, chicos, resultados para mañana. Ya que hablamos de la situación. 2-1 Juve. O sea, 1-2. Sí, 1-2. Marco. Vamos, les tengo fe yo también. 1-2. No, no lo sé, pero le tengo fe. Vamos. A ganar en Roma. Y te digo más, y los resultados de los demás favorables. O sea, gana Empezando el Atalanta hoy. y gana el Milan. Empezando hoy. Lo Vamos. reclamo. Universo, escúchame. Todo concentrado, chicos. Sí. Le mando toda la fuerza, toda la intensidad y la búsqueda de buenas vibras a los estúpidos del Milan. Con todo respeto para Chiques, que sé que anda por aquí, Chiques. Todo respeto. Ranita, ¿tú? 0, empate a 0. No, 0 goles de Juve, perdemos mañana. Ay, Rana. Bueno, perdemos No es lo que mañana. yo quiero, ojo. No es lo que yo quiero, obviamente, pero yo ya, no. Es muy complicado. Willobo dice 1-0, imagino que es 1-0, más bien 0-1, a menos que esté diciendo que perdemos 1-0. Jair González dice empate 1-1. Capo, Respaldo dice Pueblo Milan, vamos. Capo dice Turama y Choco Maní 0-2. Mirando al misterio, empate a 1. No, justo, Willobo, 1-0, gol de Alberto. Saludos a Enzo. Imagínate qué loco sería eso. Que Alberto Costa meta 2 golitos, un dopieta. Termine siendo el héroe, ¿no? El héroe de la... Ya, pero ahí entonces ya subiría en la calificación del profe, imagino. Sí. Mañana Dusan Day. Bueno, Dusan Blajovic en efecto fue convocado, pero bueno, viene de una semana que apenas se acopló al equipo. Gatti fue convocado, aunque solo hizo un día de entrenamiento con el equipo, así que es súper extraño. Dudo mucho que baje al campo el buen Gattone. Bueno, pero es buena noticia. Sí, Sebastián Grignetti, 1-2, último minuto, nos salva Thuram. Increíble Thuram este año, de verdad. Chicos, yo creo que iba a decir empate, pero Rana me está convenciendo que vamos a perder mañana 2-1. Mira, por lo que hemos visto últimamente, todos dicen que vamos a perder, pero seguimos siendo tifosi, ¿no? Quiero que ganen, obviamente, por supuesto. Tiro a la fine, pendejos. Claro que quiero que ganen. Bueno, fíjate, es tan fino a la fine que Turk dice 1-0 con gol de Yildiz, que está suspendido, no juega mañana Yildiz. Lo va a meter en el FIFA. De Turquía y yo qué sé. Y hace fuerza ajena. David no tiene dudas. 0-3. Esos. Chao, Cano. Un abrazo para ti.
Por fin los veo en vivo, fino a la fine. Luis Miguel Álvarez, un abrazo para ti. Gracias por estar y dejar ese me gusta aprovechando. Rana, Marco, para ya ir cerrando, términos de los últimos rumorcitos, ¿no? de mercado que se está hablando, de los laterales, los delanteros, etcétera. ¿Hay alguien que les llame la atención para la delantera de la Juventus? Mira, no estoy pendiente del mercado, Capi, lo sabes que evito bastante ya en época de mercado. Imagínate cuando no estamos en época de mercado. Me he En este lastimado momento mucho. yo estoy pensando solo en Lazio Juve y además, hablando en serio, ¿cómo se puede hablar de mercado hoy cuando no hay nada de cierto en términos de futuro entrenador, futuras competiciones que vas a jugar? Está todo tan en el aire que en este momento yo creo que sea bastante inútil hablar. ¿Estás de Y acuerdo, dinero, Rani? ¿no? Porque no pasamos de Champions, menos dinero que lo que esperamos. Vamos a terminar, el mercado va a ser de ventas, no de compras, si no calificamos. Esa es la gran incógnita, Ranita, que no sabes ni siquiera con qué presupuesto te abalanzas para el mercado. Así que quién vas a negociar con quién, qué tipo de proyecto le puedes garantizar o no a un jugador el año que viene, y lo mismo a un entrenador, ¿no? O sea, al final, quizás cerrando el círculo, ¿no? David Ulises nos pone, ¿creen que si no calificamos a la Champions influya en la decisión del nuevo DT? No sé si Conte cambie jugar Champions por Europa League o menos que eso. Conte, si puede, juega solo en la liga y sale de todas las copas lo antes posible. Así que si hay uno para el que no tendría un problema, yo creo que sea Conte. En efecto. Sí, bueno. Pero también, o sea, después de que tú construyes un proyecto, ¿no? Y te calificas a la Champions, no lo quieres probar jugar con ese equipo. O sea, la Juve es tan importante para Conte que no trataría de seguir con No el es la Napoli. Juve tan importante para Conte. Es que Por eso cada te digo, inteligente, yo creo que no se meta en eso en Nápoles. Punto. Tú has ganado un scudetto en Nápoles, tú te largas lo antes posible. Héroe de por vida y chao. Pero, o sea, ya va, aquí entiendo, estoy en general de acuerdo contigo, Marco, pero pregunto, aún yéndote, ¿no permanecerías un héroe? O sea, Spalletti ya, o sea, bueno, pero él se fue después del primer Scudetto, ¿verdad? O sea, Sí. tú dices que si tú te quedas un año y haces mal, dejas de ser héroe de Napoli. Sí, Conte más. No tiene el mismo peso. No tiene el mismo peso. Conte en 3 meses, y si le va mal la temporada como le ha ido mal después de que ganaron el primer scudetto, ya un gobbo di merda. Sí. No, pero es que va a ser muy difícil repetirse en Nápoles. Muy, muy, muy difícil. Y entonces yo creo que además Conte podría sí pensárselo, pero si uno como Conte consigue ganar un scudetto en Nápoles, que lleva 11, desde que lo ficharon, lleva diciendo que sería algo épico, heroico, imposible, no puede ser, solo en los sueños. Y ahora lo hace para quedarse, que le pida De Laurentiis. Bueno, De pues le Laurentiis, está ¿qué le va a pidiendo De dar? Bruyne. O sea, De Laurentiis lo único que le dio hasta ahora ha sido venderle Kvaratskhelia a mediados de la temporada y sustituirlo con Okafor. No me parece que sea uno que mañana llegue y dice, gracias Antonio, ¿qué quieres? De Bruyne y Garnacho. Ahora saco la plata y te lo compro. No, más fácil que si gana otro scudetto, por lo menos a un, yo qué sé, Sambo Anguissa, no sé, algún titular lo venden si llega la oferta buena. Como hicieron con Kim la otra vez, como... Claro. Y eso está bien, también, o sea, De Laurentiis tiene un modelo de business que funciona, Nápoles es uno de los equipos más sanos, todo lo que tú quieras. Pero solo te digo que el modelo Nápoles, que es un modelo virtuoso también, no va a permitirle a
a De Laurentiis, si lo quiere mantener, de satisfacer a Conte en sus requerimientos. Bueno. Pero lo que te digo yo es que si Conte no lo quiere hacer, yo creo que De Laurentiis no tenga ningún problema en decirle, ok, pongo a otro entrenador ahí, pero todo otro tema es decir que lo deje libre. De esto no estoy seguro. Exacto. Porque hasta que tiene contrato allá, un De Laurentiis igual no le quiere gastar 100 millones para hacerle el mercado que él quiere, pero no le importa gastarse 15 para haberlo parado ahí 2 años y cortarle la carrera. Claro. Para responderle a Sebas, hablando de Milik, ¿por qué se renovó para que siga viviendo en Turín? Hay un banquillo sobre eso, Sebas, así que te invito a que lo vayas a ver. Lo publiqué la semana pasada, si mal no recuerdo, hablando de la idea de la Juventus de por qué renovaron a Milik y por qué es una operación contable más que cualquier otra cosa. Giuseppe nos dice, no se olviden que si Conte llega, traerá también a un jugador favorito de todos llamado Lukaku. Un abrazo, Ranita, gracias por haber pasado con nosotros tu hora de almuerzo. Cuídate. Conte es ligero, no es tanto de competencia europea, le cuesta mucho y así es. Bueno, mañana estaremos aquí para el Guachalón, estaremos haciendo el relato y la reacción en vivo de el Lazio Juventus. Conmigo estará Piero y quien más se quiera subir, así que los invitamos a que pasen con nosotros el partido mañana y ver al fin si logramos sacar estos 3 puntos, estos benditos 3 puntos que nos pondrían un poquito más cerca de poder calificar a la Champions del año que viene. Mientras tanto, seguimos publicando todas las noticias y todas las nuevas en todas nuestras redes, las cuales están pasando por aquí abajo. No se olviden de seguirnos por ahí. Por favor, dejen ese me gusta, suscríbanse, compartan, inviten a sus amigos, familiares, tíos, tías, primos, primas que aún no están y no forman parte de esta comunidad para que esta siga creciendo. Muchísimas gracias a Enzo, Ranita, Cano, Marco, que vinieron y pasaron un rato conmigo. Muchísimas gracias a todos ustedes en el chat por sus comentarios, preguntas y conversación. Nos vemos mañana. Pasen bonito el resto del viernes. Se les quiere mucho. Forza Juve sempre. Ciao.